a Pastor que nos acompaña. Hoy le acompaña a su hijo también, que creo que es el segundo, ¿verdad? El número 2, ¿sí? Y recuerde que el Pastor Cristian está a cargo del ministerio, de ese consejo. Él es ministro, el ministro de los jóvenes de Extremadura. Amén. Y sé que es una carga muy difícil, muy dura, mantener vivo ese ministerio, ese consejo. Así que damos las gracias, Pastor, por haber aceptado y agendado la invitación para estar aquí en este lugar. Para nosotros siempre, para la iglesia, siempre Rey de Reyes será un honor, una alegría recibir a nuestros hermanos para escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a orar por la vida del instrumento que el Señor ha escogido para traer el mensaje, a ver qué nos dice el Señor esta semana. ¿Cuántos están esperando? Es como un mensaje, hermano, no depende de ti. La alabanza sí, hemos traído la alabanza, tú has participado de este tiempo de coinonía, has traído tu ofrenda y se acabó. Ya no vamos a darle nada más. Ahora el que es dueño de esta reunión va a traer el mensaje. Así que tú abres tu corazón, abre tus oídos y tus ojos espirituales para ver qué recado nos tiene el Señor para esta semana, para esta tarde, para esta temporada. Amén. Así que ora también por tu vida. Yo voy a orar por la vida del instrumento que trae la palabra del Señor. Padre, gracias por la vida del pastor Cristian. Gracias, Señor, por todo lo que él representa. Bendecimos, Señor, a su matrimonio, sus hijos, la congregación allá en Badajoz, Señor. Gracias, Padre, porque tú has agendado en su corazón, oh Dios, ese día que él escogió este momento, Señor. Sabemos que ha sido motivado, inquietado por ti y permitido por ti, Señor. Así que gracias porque eres un Dios que conoces el día de mañana, Señor, y eso nos hace vivir confiados. Gracias por todo lo que estamos aquí, que te ha placido, Señor, hoy conservarnos en salud, Señor, en vitalidad, en poder trasladarnos a este lugar para hoy recibir la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y la vida del pastor en este tiempo tan crucial e importante, Señor, que es la administración de tu palabra, Señor, que siga siendo un vaso de honra para poder ministrar y traer palabra de verdad a esta casa, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, aquel que es el pastor y dueño de esta casa, tú, Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, como ya dijo el pastor, mi nombre es Cristian Gabriel, ¿vale? No es un secreto el Gabriel, pero no me trae buenos recuerdos, porque mi madre cuando se enojaba conmigo me decía Cristian Gabriel. Entonces cuando el pastor dijo Cristian Gabriel, enseguida pensé en mi madre, o sea, de cuando se enfadaba, decía Cristian Gabriel, yo ya sabía que la cosa estaba mal. Es un placer estar aquí, gracias a los pastores por haberme invitado. Le mando saludos de mi esposa, ella se ha quedado allí en Badajoz. Teníamos hoy una reunión especial allí, así que bueno, ella se quedó cubriendo mi ausencia, pero es un placer estar aquí. Tengo que decirles algo, ser sincero. Hasta el día de ayer por la mañana, mediodía, mi presencia hoy aquí, el pastor no sabe nada, pero mi presencia hoy aquí no estaba asegurada. No estoy muy bien de salud, acabo de cumplir hace 2 semanas 40 años y se ve que los 40 años no me están sentando muy bien. Estoy con la espalda un poco así, pero ayer cuando estaba por la mañana predicando en una iglesia que tenemos en Portugal, en Vila Viçosa, y estaba medio así, yo le decía, Señor, yo no me siento muy bien, pero tengo que hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Y así que sentí fuertemente el poder estar esta mañana aquí y sé que si Dios me ha dicho que venga no es porque yo soy especial, sino que Dios va a hacer algo aquí. No solo con tu vida, sino también con la mía. Amén. El título del mensaje de hoy es Somos Iglesia.
Me sorprendió mucho cuando recién el pastor hace un rato decía, somos familia, somos iglesia. El título del mensaje es Somos Iglesia. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han comprado algo por AliExpress, Temu, Shein? Levanten la mano. Chicas, no se hagan las que no, yo sé que sí, ¿vale? Todos hemos comprado alguna vez algo de algún producto que viene de China, ¿no? Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero una cosa es lo que tú ves en el móvil, en el ordenador, y muchas veces otra muy distinta es la que recibes, ¿sí o no? ¿Sí? Tú ves algo ahí y dices, oh, esto está tremendo, qué barato que está, tal, lo compras y cuando lo recibes no es tanto como lo que uno se imaginaba que era. También nos pasa lo mismo, no sé si soléis ir a comer. La verdad que a mí no me gusta mucho, pero tengo 3 hijos y a ellos les encanta ir a comer hamburguesas al McDonald's, al Burger King y todo eso. ¿Han ido alguna vez? Sí, ¿no? ¿Vieron lo que uno ve en la foto? Una hamburguesa así de grande y cuando te la entregan es... Y tú miras la foto y miras y dices, no es lo que yo me imaginaba que era. Muy bien, yo creo que a Dios muchas veces le pasa lo mismo con su iglesia. Creo que Dios soñó algo para la iglesia, soñó algo con su iglesia, que muchas veces lamentablemente su iglesia no es. Y esa es nuestra responsabilidad. Hoy quiero hablarte directamente al corazón y es una palabra que Dios me ha dado ya hace algún tiempo, la he compartido en nuestra congregación varias veces y la comparto en cada lugar donde voy, donde Dios me permite que lo haga. Porque creo que vivimos en un tiempo donde es muy necesario la iglesia. El mundo necesita de la iglesia de Cristo. No sé si eres de ver las noticias, no sé si te gusta ver los noticieros, pero cada vez que uno ve las noticias, los noticieros, el 90 o 95% de las noticias son catástrofes, guerras, problemas, dificultades. Escuchas hablar a los políticos de hoy en día. Yo no me huelgo por ningún partido político, no estoy haciendo política, pero escuchas a los partidos políticos, lo único que sale de sus bocas es agresión, violencia verbal, insultos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros vemos que el mundo está viviendo hoy. Y creo que el mundo necesita de los hijos del Señor, de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así. Yo lo voy a leer la versión lenguaje actual, la que está ahí o la que tengáis vosotros está bien. Me gustó las palabras que utilizaba esta. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Aquí nos habla de que nosotros somos miembros de la familia de Cristo. Somos iglesia, somos familia, lo decía hace un rato el pastor. Dice que Dios nos sacó de la oscuridad del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido rescatados? Yo nací en una iglesia, llevo toda la vida en una iglesia, pero hasta que no tuve mi encuentro personal con el Señor, dentro mío, aunque estaba dentro de una iglesia, había cosas que tenían que ser sanadas, restauradas. Había dolor, había tristeza. Y cuando tuve ese encuentro personal con el Señor, mi vida fue transformada para siempre. Aquí dice que cuando Dios nos toca, Él nos saca de la oscuridad del pecado y nos hace entrar en su luz maravillosa y nos hace pertenecer a lo que nosotros conocemos como la familia de Cristo, como la iglesia. Y este versículo termina diciendo que nuestra tarea, ¿cuál es? Anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Yo quiero hablarte hoy de la iglesia que Dios espera. No de la iglesia que nosotros nos imaginamos.
no de la iglesia que nosotros queremos. Yo tengo una forma de ser, una manera de pensar, y yo me puedo imaginar la iglesia de la forma en la que yo creo. Y aquí hay de varias nacionalidades, de varios países, de varias familias, cada uno con su forma de ser diferente. Y seguramente si un día el pastor pasa el micrófono a todos, cada uno daría su opinión de cómo le gustaría que fuera la iglesia. No, yo creo que la iglesia debería ser así. No, a mí me gustaría que la iglesia... No, yo creo que eso pasa en todos lados. Y está bien que cada uno de nosotros tengamos nuestra opinión. Está bien que cada uno de nosotros tengamos nuestra forma de pensar. Pero no se trata de la iglesia que nosotros queremos. No se trata de lo que yo quiero que se haga en la iglesia o que suceda en la iglesia. Se trata de lo que Dios espera que la iglesia haga. Nosotros no tenemos que crear una iglesia a nuestra imagen y semejanza. No tenemos que crear una iglesia a nuestras costumbres. No tenemos que crear una iglesia según nuestros gustos, sino que la iglesia tiene que estar basada en la voluntad de Dios, en lo que Dios espera que la iglesia haga. La iglesia no está para que nosotros estemos bien y tranquilos. La iglesia está para que Dios haga su voluntad. Y Dios espera algo de su iglesia. Dios espera algo de nosotros. Es verdad que la salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Yo no merezco que Jesucristo haya muerto en la cruz, que es lo que acabamos de recordar, ni tú ni yo. Él lo hizo por gracia, por amor. Yo no puedo hacer nada en contra de eso. Pero sí Dios espera que todo el tiempo que Él permita que nosotros estemos aquí en la tierra, Dios espera algo de nosotros, Dios espera algo de su iglesia. Hay una tarea que la iglesia tiene que hacer. Hay algo que la iglesia tiene que hacer en este mundo. Y cuando hablamos de somos iglesia, no hablamos de somos la iglesia que nosotros queremos ser, sino que hablamos de somos la iglesia que Dios espera que seamos. Dios espera una iglesia en Extremadura. Miren, cuando yo llegué a Extremadura, hace ya 14 años atrás, el primer pastor que me recibió, a mí y a mi esposa, nos invitó a comer unas migas extremeñas, y nos dijo, bienvenido a Extremadura, cementerio de misioneros. ¡Wow! ¡Qué alegría! Me llenó de un gozo por dentro, de un ánimo. ¡Oh, qué bendición haber llegado a esta tierra! Dios espera algo de su iglesia aquí en Extremadura. Una tierra que se ha dicho que era difícil, una tierra que se había dicho que el evangelio no iba a poder crecer, una tierra que se ha dicho un montón de cosas. Y vemos que hoy Dios está haciendo maravillas en este lugar. Dios espera de su iglesia. Dios espera que su iglesia haga algo. Amén. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hace un rato el pastor nos hablaba acerca de la historia de David. Dice así, Hechos 13, 22. Quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría que Dios pueda decir, este hombre, esta mujer, es un hombre o una mujer conforme a mi corazón? Yo creo que todos nosotros anhelamos eso, ¿no? Es más, el ser humano nos encanta que nos den la palmadita en la espalda, que nos digan, ¡ay, qué bien que los estás haciendo! Imagínense si viene de parte de Dios que nos diga, tú eres un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Y eso dijo Dios de David. Y para los que conocemos la historia de David, David no fue un hombre perfecto ni mucho menos. Tuvo sus dificultades.
tuvo sus problemas, pero sin embargo Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. No estamos buscando la iglesia perfecta. No se trata de encontrar la iglesia que no tenga problemas. Yo sé que esta iglesia seguramente es casi perfecta. No existe la iglesia perfecta. No estamos buscando la perfección de que la iglesia que no tenga dificultades o problemas. Estamos buscando ser la iglesia que tiene problemas, que tiene dificultades, pero aún así que es una iglesia conforme al corazón de Dios. Que sabe pasar, luchar todos los problemas, las dificultades y seguir siendo una iglesia conforme al corazón de Dios. Yo quiero hoy hablarte rápidamente de dos características que tiene que tener una iglesia conforme al corazón de Dios. Quiero hablarte de dos características que tiene que tener una iglesia o la iglesia que Dios espera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿No te has dormido? Perfecto. Lo primero, una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia con la presencia de Dios. Una iglesia con la presencia de Dios. Segunda de Samuel, acompáñame en la escritura. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Balá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Muy bien, yo no sé si tú conoces la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo complicado, difícil, a tal punto que un día Moisés le dice al Señor: ¿qué te hice yo para merecer esto? Moisés decía: Señor, ¿qué hice yo para merecer ser yo el que se encargue de todo este pueblo? No era un pueblo fácil. Y el pueblo de Israel pasó por varias etapas. Una de esas etapas fue la etapa del desierto. Otra de las etapas fue una etapa donde ya el pueblo estaba más establecido y el pueblo necesitaba gobernantes. Antes del pueblo de Israel tener un rey, la Biblia dice que tuvo ¿qué? Jueces. Algunos son conocidos. Tenemos a Sansón, tenemos a Gedeón. Pero llegó un momento donde el pueblo necesitaba un rey. ¿Y cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey puesto ¿por quién? ¿Por el voto del pueblo? Por Dios. Fue un hombre puesto por Dios para gobernar a Israel. Saúl era un hombre bueno. Si Dios lo escogió, era un hombre bueno. Era un hombre que Dios veía algo en él para cumplir algo tan importante como gobernar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que David, en un momento de su vida, fue desechado por Dios. Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué fue desechado por Dios? Por desobediencia. Ahora, si vamos un poquito más atrás en la historia, vamos a ver algo que la Biblia llama el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios era el arca del pacto. Los filisteos se llevaron el arca del pacto fuera de Jerusalén, dejaron al pueblo de Israel sin la presencia de Dios, y durante los 40 años que Saúl gobernó el pueblo de Israel, nunca jamás le interesó recuperar la presencia de Dios. Por eso, él terminó cayendo. Porque para Saúl era mucho más importante la organización del pueblo, ganar batallas, hacer grandes
actividades, grandes cosas, pero para Saúl no era una prioridad la presencia de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene como prioridad no las actividades de la iglesia, no los cultos, no las reuniones, sino que tiene como prioridad la presencia de Dios. Cuando Saúl fue desechado y murió y David sube, después de 7 años, los primeros 7 años de David fueron gobernados en el exilio de Jerusalén. Cuando David reconquista Jerusalén, ¿saben qué es lo primero que David hace? La primera decisión que toma, lo acabamos de leer. Junta un ejército de 30,000 personas y dice: vamos a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tenía como prioridad la presencia de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que tener como prioridad la presencia de Dios. Moisés, cuando es enviado por Dios, él reclama: yo no voy a ningún lugar si tú no vas conmigo. Y se lo repite a Dios y le dice: no me pidas que me mueva de aquí si tú no vas conmigo. Porque Moisés sabía lo importante que era la presencia de Dios. Dios espera una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de su presencia. Ahora, ¿qué significa esto de una iglesia llena del Espíritu Santo? Y voy a intentar explicar esto para que nadie me malinterprete. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que en los cultos la gente empieza a gritar, a hablar en lengua, a saltar, viene al altar, se cae. Yo creo que Dios puede hacer todo eso. Yo no estoy diciendo de que Dios no puede hacer nada. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Yo creo en todo. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que en los cultos la gente se cae para arriba, empieza a hablar en lengua. Eso no tiene nada que ver con una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la marca de una iglesia llena del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Durante mucho tiempo hay veces que nosotros hemos enseñado mal este texto, porque hablamos de los frutos del Espíritu. Pero la Biblia no dice los frutos, dice. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante remarcar eso? Porque hay personas que te dicen: no, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. No existe tal cosa. Si tú tienes amor, pero no tienes paciencia con tu hermano, si no hay perdón en ti, entonces no tienes el Espíritu Santo en ti. Porque el fruto del Espíritu Santo es uno solo, que tiene diferentes características, que se manifiesta en el amor, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la fe. Pero es uno. Una iglesia que tiene la presencia de Dios es una iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y manifestar el fruto del Espíritu Santo no es responsabilidad del pastor y de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Pastor, usted como el pastor tiene que tener más paciencia. No. En ningún lugar de la Biblia dice eso. La Biblia nos desafía a que tú y yo tengamos amor, tengamos paciencia, tengamos fe, todos y cada uno de nosotros. ¿Saben? Cuidado con lo que voy a decir. El 99%, vamos a dejar un 1% de margen. 99% de las veces que la gente
se cambia de iglesia, no proviene de parte de Dios. Si tú hoy estás aquí y vienes de otra iglesia, lo siento, pero yo te tengo que decir lo que creo que viene de parte de Dios. Creo que uno de los males que está viviendo la iglesia de Cristo hoy es la gente que va de iglesia en iglesia. ¿Cómo la gente va a creer en un Dios de amor si entre nosotros que estamos aquí dentro no nos amamos? ¿Cómo tú le vas a ir a predicar a uno y le vas a decir, no, porque mi iglesia es amor, y che, voy a ir a tu iglesia? No, es que ya voy a otra. ¿Por qué no? Porque en aquella... Si realmente nosotros tuviéramos el fruto del Espíritu en nosotros, aprenderíamos a perdonar. No, me voy de una iglesia porque me ofendieron. La Biblia no te dice que te cambies de iglesia. La Biblia dice, ¿sabes qué te dice la Biblia? Perdona. Eso te dice la Biblia. No, me voy de la iglesia porque me ofendieron. ¿Sabes lo que te dice la Biblia? Perdona, paciencia. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tiene la presencia de Dios, una iglesia que sabe perdonar, una iglesia que sabe amar, una iglesia que aprende a tener gozo, que tiene paciencia, que tiene bondad, mansedumbre, templanza. Esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos hoy. No ha cambiado el plan de Cristo para su iglesia, hermano mío. No ha cambiado. El mundo necesita ver una iglesia con el fruto del Espíritu Santo, con la presencia de Dios. La presencia de Dios no es caerse al piso. La presencia de Dios no es salir, hoy estoy lleno. La presencia de Dios es tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida y que lo note todo el mundo. Eso es la presencia de Dios. Y lamentablemente hoy vemos un montón de personas por internet o por un montón de lugares que están confundiendo a la gente. Pero la Biblia no cambia. Y la Biblia te desafía a ti y me desafía a mí a ser lleno del Espíritu Santo y a manifestar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, hermano, no me lo manifiesto a mí, se lo manifiesto a mis hermanos. No, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nadie lo nota. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta a los hermanos. Y esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos. Esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos. Una iglesia con la presencia de Dios. Una iglesia donde esté el amor, donde esté el gozo, donde esté la paz, donde esté la paciencia. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Te digo algo más y a ver si me entiendes. He escuchado un montón de veces y hasta a veces lo he utilizado yo. Hoy estoy sintiendo la presencia del Señor. Yo te digo una cosa, la presencia del Señor no se siente, se conoce. ¿Te lo repito? La presencia del Señor no se siente, se conoce. Se conoce. Yo no siento a Dios, yo conozco a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Paseando tiempo con Él, estando a solas con Él, dedicándole tiempo a Él. Yo el domingo que viene voy a cumplir junto con mi esposa 18 años de casado. 18. Aquí habrá gente que seguramente me supere. Cuando ya pasas tanto tiempo de casado, hermano, yo solo con que mi esposa me mire, yo sé si no le gusta, si está enojada, si está contenta, si le gustó, si cuando llegue a casa voy a tener problemas. Yo ya lo sé todo. No hace falta ni que mi esposa me diga, yo ya, ¿por qué? Porque la conozco. Yo no la siento, la conozco. Paso tiempo con ella.
Hay veces que nosotros pensamos que la presencia de Dios es algo que aparece de vez en cuando y lo siento. No, la presencia de Dios es algo que va conmigo y que conozco conmigo todos los días porque paso tiempo con Él. Ahora yo te pregunto, hermano mío, te pregunto, no en las actividades de la iglesia, tú no necesitas una reunión de oración para orar, no necesitas que alguien te diga, no, en tu casa, a solas, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos al día. No, en mi tiempo de oración son 10 minutos. No conoces a Dios. Porque para conocer a Dios se necesita tiempo. Tiempo. Si yo voy a la Escritura y veo el ejemplo de Jesús, hermano, Jesús, que no tenía pecado, que era perfecto, Jesús pasaba noches enteras orando. Noches enteras orando. Y nosotros pensamos que con 10 minutos de oración arreglamos el mundo. Si Jesús necesitaba noches enteras orando al Señor, ¿cuánto necesitaríamos nosotros? ¿Cuánto? Si Jesús necesitó 40 días de ayuno en el desierto, ¿cuántos días necesitamos nosotros? Tenemos que conocer la presencia de Dios, buscarle en oración, leer la Biblia. Hermano, no dejó de estar de moda leer la Biblia. Es necesario leer la Biblia. Es lo más importante que tú y yo como cristianos tenemos. Es la palabra de Dios que está ahí escrita, que es para ti y para mí, y yo ahí voy a conocer a Dios, voy a saber lo que Dios espera de mí, voy a saber cómo ser como esposo, voy a saber cómo ser como esposa, voy a saber cómo ser como padre, como trabajador, como siervo, y todo lo que yo necesito está escondido en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo yo paso leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios para poder conocer el corazón de Dios? La iglesia que Dios espera que seamos es una iglesia llena de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene de conocer a Dios, no de sentir a Dios, de conocer a Dios, de pasar tiempo con Él. Una vez un pastor me dice, Cristian, ¿cómo es tu tiempo de oración? Yo oro tal. Y me hizo una pregunta que me descolocó totalmente. En tu tiempo de oración, ¿cuánto tiempo cierras la boca y dejas que Dios te hable? Pues la verdad que tuve que ser sincero en ese momento y le dije 0. Porque mi oración es, Señor Jesús, te lo pido, dame todo lo que necesito, Señor, hablo, bla, 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 amén. Chao, terminó. Eso es una conversación. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Tú conversas así con todo el mundo? ¿Tú te imaginas qué feo debe ser eso? Viene alguien a hablar contigo y tú, chao. Mira, ayer estamos, hoy si Dios quiere, y pedimos su oración, hoy estamos inaugurando un templo en Mérida. Y ayer me fui con un hermano, íbamos en un coche, y yo me fui con un hermano que está asistiendo hace poco a la iglesia, y bueno, era un poco estrategia ir con él en el coche, poder ir charlando y tal. Hermano, son 50 minutos de ida, 50 minutos de vuelta. 49,5 minutos los habló él. Entonces cuando yo llegué, ya llegamos a lo de iba a dejar en su casa y aparqué, le dije, bueno, ahora hablo yo, le digo, ¿sabes? Como diciendo, cállate un poco. Déjame hablar a mí, ¿sabes? El hombre necesitaba hablar, desahogarse y yo lo dejé. Pero yo en un momento digo, bueno, yo también quiero decirte algo. Dame unos minutitos. ¿Cuánto tiempo le dejamos hablar a Dios? Nuestra comunión con Dios no puede basarse simplemente en lo que yo le voy a pedir a Dios o lo que quiero que Él haga o lo que pretendo que Él haga. Porque lo que yo pretendo que Él haga muchas veces no es necesariamente lo que yo necesito que Él haga. Entonces yo necesito escuchar a Dios para saber realmente lo que me conviene, lo que necesito, lo que me viene para mí. Saben, yo me he dado cuenta con los años de que muchas de las oraciones que le hice a Dios realmente no eran para mí. Y cuando conocí la voluntad de Dios, cuando empecé a conocer a Dios, me di cuenta, imagínate todo el tiempo que yo estuve orando por esto
y esto no era para mí. Cuando yo conozco a Dios, cuando paso tiempo con Él, entonces yo conozco al Señor y soy lleno de su Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo empiezan a fluir a través de mí. Tienes que pasar tiempo con el Señor, a solas, orando, leyendo la Biblia, pero en tu oración, hermano, cállate un poco la boca. Te lo estoy diciendo en argentino, soy argentino, ¿eh? Cállate un poco la boca, deja que Dios hable. Deja que Dios te diga algo. Es fuerte, es difícil a veces, ¿eh? Señor, y te callás y estás ahí. Y te dan como diciendo, pero no. Habla, Señor. ¿Sabes? Las primeras veces no vas a sentir nada. Es más, vas a empezar a pensar en un montón de cosas. Pero si tú lo ejercitas esto, si le das tiempo al Señor, vas a ver qué rico es poder escuchar a Dios cuando te habla. Qué necesario es y cómo también te transforma la cabeza. Entonces, la primera característica de una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene la presencia de Dios. Una iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Amén. La segunda característica de una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que comparte la pasión del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenéis? Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Hechos, capítulo 1, versículo 8, Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más cercanos. La versión Reina Valera dice, y hasta lo último de la tierra. Una iglesia conforme al corazón de Dios, la iglesia que Dios espera, es una iglesia que tenga la misma pasión que tiene Jesús. Y la pasión que tuvo Jesús, ¿cuál era? Las almas. La pasión de Cristo, la pasión del Señor, no son los cultos, no son las reuniones, no son las actividades de la iglesia. La pasión del Señor son las personas. Y la iglesia no puede nunca olvidarse de cuál es su verdadero trabajo: alcanzar a las personas para Cristo. ¿Y de quién ese es el trabajo? De todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Saben qué? Pero muchas veces la iglesia se olvida de esto. En el año 2003 o 2004 hubo un tsunami muy importante en Indonesia. ¿Recuerdan? No sé si fue 2003, 2004, por ahí. Murió mucha gente, muchísima gente. Pero hicieron un estudio porque además de morir un montón de personas, también murieron un montón de animales. Hicieron un estudio. Y el gran porcentaje de animales que murieron eran animales domésticos. Un perro, un gato, animales que uno tiene en casa. Y la gran mayoría de los animales que se salvaron eran los animales salvajes. Y este estudio revelaba de que los animales domésticos habían perdido, por la comodidad de la casa, el sentido que un animal tiene cuando vive fuera, cuando está en la selva. ¿Vieron que cuando un animal en la selva, cómo está? Alerta, ¿por qué?
porque te pueden comer en cualquier momento. Yo tengo un perro, un Yorkshire, que se cree un pitbull, ¿vale? Pero es un Yorkshire. Y el perro está todo el día tirado en el sofá, todo el día. Todo el día tirado en el sofá o en la cama así. Si llega a venir un tsunami a Badajoz, mi perro se lo lleva enseguida porque ese no se entera de nada. Pero un animal que está en la selva, que está afuera, tiene los sentidos, tiene la alerta. Entonces los animales que sobrevivieron sintieron el peligro de lo que estaba por suceder y huyeron. Saben, la iglesia muchas veces ha perdido ese sentido de urgencia por las almas. La iglesia lamentablemente muchas veces se acomoda a lo cultico, a lo de la reunión, a venir una vez, 2 a la semana, sentarme en una silla, escuchar una buena palabra o escuchar un buen mensaje, cantar unas lindas canciones y nos olvidamos de la verdadera tarea que tiene la iglesia, que es anunciar el mensaje de Cristo. Miren, me pasó algo hace 15 años atrás. Ustedes han visto recién a Mateo, él es mi segundo hijo, pero yo tengo una hija mayor que se llama Paula. Algunos la conocen de los campamentos y demás, saben quién es. Tiene 15 añitos, es la princesa de papá y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Ya me compré escopeta, me compré todo. Hace 15 años mi hija nació en Valencia. Mi esposa es valenciana y nosotros, yo viví 7 años en Valencia antes de que el Señor nos enviara aquí. Y mi hija mayor nació allí. Y yo creo que a todos los padres primerizos, ¿no? O quizá tampoco los primerizos, nos ha pasado alguna vez que nuestros hijos se queden sin pañales a horas un poco extrañas. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No? Padres precavidos. Nosotros no éramos precavidos, Entonces, era un día, eran como las 11, 12 de la noche, en pleno invierno allí en Valencia, y Raquel me dice, Cristian, tenemos un problema. Digo, ¿qué pasó? No hay pañales. Entonces, pañales. Bueno, en Valencia antes, ahora ya no sé, había un lugar que era del Corte Inglés que se llamaba Open Core y que estaba abierto hasta alta hora de la noche. Entonces digo, mira, voy a ir allí, el único lugar donde se me ocurre que puede estar abierto hasta a esta hora, un domingo, era un domingo por la noche, a buscar pañales para la nena. Voy a salir de casa y me había comprado una chaqueta de Tommy Hilfiger que me había costado 200 euros. Digo, qué buen momento, qué buena oportunidad para utilizar mi chaqueta. Invierno. Entonces yo salí de mi casa, me puse mi chaqueta nueva, muy orgulloso de mi chaqueta, y me fui a comprar. Entré, compré los pañales, algún chocolate también por ahí, y salí. Cuando estoy saliendo y voy a mitad de camino, el Señor me detiene. Y me dice, no te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué Señor? ¿Qué pasa? ¿Que me dejé la cartera? ¿Qué perdí? No te has dado cuenta, ¿no? Y me hace el Señor mirar para atrás. Yo ya llevaba 1,5 calles caminada. Y en la puerta de este establecimiento había un hombre pidiendo con camiseta manga corta, en pleno invierno. Y el Señor me dice, dale tu chaqueta. Señor, pará, que estoy escuchando mal. ¿Me repetís? Chaqueta. Imagínense yo en pleno invierno hablando ahí con el Señor, en medio de la calle, diciendo, Señor, mira, en casa tengo un montón de chaquetas, que están viejas, están usadas. Voy hasta casa, le doy 2 si querés. Te traigo manta, un caldo, lo que quieras, Señor. Pero mi chaqueta no. Dale tu chaqueta. Y yo no sé el tiempo que pasó, pero yo estuve discutiendo con el Señor ahí, para arriba, para abajo, hasta que al final tuve que volver hacia atrás, sacarme la chaqueta y le dije, toma, hermanito, toma. Disfrútala. Le di mi chaqueta, oré por él, le compré algo de comida, toda la historia. Y ese día yo aprendí 2 cosas. La primera, nunca gastes más de 50 euros en una chaqueta. No. ¿Saben cuál fue la enseñanza para mí que Dios me dio ese día? Yo había pasado enfrente de la necesidad
y no me había dado cuenta. Mi corazón estaba cauterizado. Yo estaba centrado en lo que yo tenía que hacer y la necesidad estaba ahí, al lado mío, y yo no me había dado cuenta. Lamentablemente, hermanos, muchas veces con la iglesia sucede eso. Estamos cauterizados, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que venir al culto, tenemos que hacer esto, tengo que programar esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer esto, la actividad ya. Y la gente pasa a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que pasa por la calle y nosotros pasamos al lado de ellos sin darnos cuenta de que a gritos están pidiendo que necesitan tener un encuentro con el Señor. La iglesia tiene que recuperar el mismo corazón que tuvo Jesús aquí en la tierra. A Jesús no le importaba, es más, el gran porcentaje del ministerio de Jesús no se hizo dentro de una iglesia, se hizo en la calle con la necesidad. Yo no estoy diciendo que los cultos no sean importantes, no estoy diciendo que las reuniones de oración no sean importantes, la actividad de los jóvenes, los matrimonios, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero nada de eso, hermanos, puede tapar la verdadera función que tiene que tener la iglesia, que es predicar de Cristo. Estar donde la necesidad tiene que estar. ¿Cuántas personas hay aquí en Plasencia, hermanos, que están esperando de que tú y que yo nos demos cuenta de que la iglesia no se trata de nosotros, de que la iglesia no es para mí, de que la iglesia yo voy, soy equipado, soy discipulado para hacer la tarea que Dios espera que yo haga, que es predicar su palabra en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra? Esa es la tarea de la iglesia. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Gente dispuesta a entregar su vida a Jesús y dar su vida a Jesús. Dios te ha puesto en tu instituto, en tu trabajo o en donde Dios te ha puesto en tu vecindario. No te ha puesto ahí porque sí, te ha puesto ahí para que tú hables del Señor. No es la responsabilidad de alguno, es la responsabilidad de todos y cada uno de aquellos que formamos parte de su familia, de su iglesia. Si tú estudias la iglesia de los Hechos, la primera iglesia, tú vas a ver que era una iglesia que siempre pensaba en extenderse, en hablar de Cristo, en predicar la palabra. Y me encanta el libro de los Hechos, y con esto voy terminando, porque el libro de los Hechos nos habla de que la tarea que tiene que hacer la iglesia. Pero llegó un momento donde los que estaban haciendo esa tarea fueron desafiados a hacer lo que no querían hacer. Tú recuerdas que el evangelio en los tiempos esos no era, únicamente era para los judíos. Y llega un momento donde Dios le dice, ahora a los gentiles, con los que nadie quiere hablar, con los que nadie quiere reunirse, a ellos tienen que llevar la palabra. La iglesia no puede ser una iglesia cómoda. La iglesia tiene que ser una iglesia que llegue hasta lo último de la tierra. Yo sé que quizás hoy esperabas un mensaje de que Dios te ama, Dios te va a dar todo lo que quieres, Dios te va a sanar y Dios te va a restaurar y el móvil Dios me va a dar uno nuevo. Yo sé que quizás tú esperabas eso. ¿Saben por qué? Porque cuando nos pasa en nuestra iglesia, cuando viene un pastor invitado, piensa que va a venir, va a orar por la gente, van a suceder cosas. Yo sé que quizás el mensaje de hoy no sea el mensaje más atractivo que hayas escuchado, no haya sido el mensaje más guau que hayas escuchado, pero creo que es un mensaje necesario para la iglesia de Cristo hoy. Creo que Dios espera una iglesia llena de su Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu Santo, que es tu responsabilidad y mía, y una iglesia que deje de pensar en tonterías y empiece a darse cuenta de que tiene que tener el corazón puesto en las almas. Hermanos, si en ti y en mí no arden las personas que no tienen a Cristo, entonces tenemos un problema, no somos su iglesia. Y tenemos que pedirle al Señor perdón. Y tenemos que decirle al Señor, como yo tuve que pedirle esa noche, donde pasé al lado de un hombre que estaba pasando frío y yo iba ocupado en mis cosas y tuve que pedirle al Señor, Señor, perdón,
por ser tan insensible. Perdón por ser tan insensible. Porque no me he dado cuenta de lo que realmente tú amas. Y Dios ama personas. Dios no ama edificios. Dios no ama actividades. Dios ama a personas. Personas que necesitan tener un encuentro con Dios y que su vida sea transformada. Esa es la iglesia que Dios espera. Que sean testigos. Y me encanta porque hay veces que nosotros nos perdemos un montón de cosas de la Escritura por no leerlas en el lenguaje original. Nosotros leemos una traducción que está bien traducida, pero en el lenguaje original hay palabras que son muy diferentes a las que nosotros las leemos hoy. Nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que lo acabamos de leer, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. ¿Usted sabe literalmente cuál es la palabra ahí para testigos? Mártir. En la traducción original de la Escritura no se utiliza la palabra testigo, sino que se utiliza la palabra mártir. Y la palabra mártir, para nosotros traducida hoy, ¿qué es? Una persona que por una causa sufre. Dios espera que nosotros tengamos que pagar un precio para predicar su palabra. Predicar su palabra no es sencillo. Hay que pagar un precio, hermano. Pero esa es la tarea que Dios. No, yo le voy a predicar cuando esté de todo preparado, si se presenta la oportunidad. No es lo que Dios nos está diciendo en la Escritura. Lo que Dios nos está diciendo en la Escritura es, van a tener que pagar el precio por ser parte de mi iglesia. De hablar de Cristo, de predicar su palabra. Hermanos, Dios espera eso de nosotros. Amén. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias, Señor, por esta mañana, donde hemos adorado, donde hemos cantado, Señor, donde hemos participado de la Santa Cena. Yo gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por mis hermanos aquí en Plasencia. Señor, gracias por esta iglesia maravillosa, Señor. Padre, pero si hay algo que quiero pedirte sobre esta tu iglesia, Señor, es que tu presencia, Señor, esté aquí, con ellos, en cada uno de ellos. Señor, si hay algo en el nombre de Jesús que ahora esté trayendo opresión, que esté oprimiendo, que esté trayendo confusión, en el nombre de Jesús, ahora lo reprendemos, Señor. Y yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú traigas sobre mis hermanos y también sobre mí, Señor, un hambre, una sed por tu presencia, por tu palabra, por la oración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos ser la iglesia que nosotros nos imaginamos. No queremos ser la iglesia que nosotros pensamos. No queremos ser una iglesia cómoda. Señor, queremos ser la iglesia que tú esperas que seamos, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que tú esperas para este tiempo en el nombre de Jesús. Y lo primero que necesitamos, Señor, es tu presencia en nosotros. Señor, si por algún momento, Señor, en algún tiempo, Señor, nos hemos olvidado de la importancia de tu presencia. Señor, si hemos entrado en la religiosidad, en el costumbrismo, Señor, te pedimos perdón. Señor, y te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos lleves a la oración, a la lectura de la Biblia, Señor. Padre, que ahora queremos tener esa pasión por tu palabra, por tener una comunión contigo, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Y yo te pido eso sobre mis hermanos aquí en Plasencia, Señor. Que ellos puedan conocerte más. Señor, que ellos puedan conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tú te reveles más hacia ellos en el nombre de Jesús. Y que en este tiempo, Señor, traiga sobre esta iglesia, sobre esta casa, Señor, un hambre aún mayor, Señor, por tu presencia, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo ahora me vuelvo en contra de toda obra del diablo. Reprendemos la obra del diablo que se quiera levantar sobre esta casa, que quiera traer división, conflicto, en el nombre poderoso de Jesús.
Señor, y te pedimos, Señor, que tu presencia se establezca en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos conocerte realmente, conocer tu voluntad en el nombre de Jesús. Señor, y al conocerte, Señor, no nos queda otra que amar lo que tú amas. Señor, yo te pido, Señor, que traigas sobre nosotros un amor, una pasión por las almas, por la gente que no te conoce. Señor, no queremos ser una iglesia llena de actividades. Señor, no queremos ser una iglesia con un montón de cosas, con un montón de prioridades, Señor. Queremos ser una iglesia con una única prioridad, lo que te movió, lo que te hizo estar en esa cruz, que fueron las almas. Señor, pon en mí ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ponlo en mí, Señor. Dame pasión por las personas que no te conocen. Señor, dame esa sensibilidad, Señor, por aquellos que todavía no te tienen, Señor, por aquellos que sufren. Señor, quita esa apatía de mi corazón en el nombre de Jesús. Dame ese amor por las personas. Señor, que yo pueda ver lo mismo que ves tú. Señor, que ante la necesidad, Señor, que ante los problemas, Señor, haya una iglesia que se levante y una iglesia que predica tu palabra, una iglesia que restaura, una iglesia que lleva tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esa iglesia queremos ser, una iglesia con tu presencia y una iglesia apasionada por lo mismo que te apasiona a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor está hablando a nuestros corazones, pastor. Quizás no lo sabes. Bueno, estoy seguro que no lo sabes. El Señor ha ido hablándonos a que seamos imitadores de Él, a que seamos como Jesús, a que mantengamos la unidad. Y todo este tiempo final que hemos tenido, el Señor ha ido llevándonos a ese mensaje. Así que el mensaje de hoy, pues, nos cae como anillo al dedo, porque el Señor está tratando de crear una transformación en nosotros para que dejemos de imaginarnos cosas, para que veamos la realidad y que seamos verdaderamente la iglesia que Él anhela y que Él quiere. Amén. Bueno, pues vamos a finalizar y cerrar con los hermanos que están en las redes sociales. Gracias por estar aquí. Como siempre, invitarles a que nos acompañéis algún día y para que viváis la experiencia que es estar aquí en esta casa. Amén. Nos vemos la semana que viene.